¿Es la fe considerada una obra por los autores bíblicos? Esta pregunta es muy importante, puesto que en muchos círculos teológicos se equipara la fe con las obras. Bajo esta interpretación, el acto personal de poner la fe en Cristo se trataría de algo meritorio y por lo tanto de una obra humana. Esto también implicaría que ya no le daríamos la gloria a Dios, pues creer sería un acto personal y la razón de nuestra salvación ya no sería la obra de Dios, sino la obra meritoria de la fe personal puesta por cada individuo. Esto es lo que ha dado lugar a una doctrina que defiende que la regeneración del creyente ocurre antes de la fe y que esta última es un don de Dios dado de una manera irresistible. Sin embargo, la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿es la fe considerada una obra por los autores bíblicos? Aunque la intención de este tipo de argumentos sea siempre poner a Dios en primer lugar y darle la gloria a Él, esto no significa que equiparar la fe con las obras sea algo correcto doctrinalmente. Recordemos, como ya hemos explicado claramente en este ministerio, la salvación es de Dios. La fe no es meritoria, sino una condición puesta por Dios. Por mucha fe que tengamos, si no es por la obra redentora, propiciatoria y justificadora de Jesús en la cruz, si no es por su muerte y su resurrección, no podríamos ser salvos, y quien salva siempre es Dios. Nadie se salva al creer, sino Dios es quien salva a los que creen. Es una sutil diferencia textual, pero importantísima para comprender este concepto. Y esto es explicado con total claridad por Pablo en 1 Corintios 1:21 cuando dice: «Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación». ¿Cómo nos explica Pablo qué es lo que le agradó a Dios concerniente a la salvación y a quién Él iba a salvar? A los que creen. Por lo tanto, primero crees, pones tu confianza en Jesús y luego Dios te salva, pero nadie, absolutamente nadie, se salva a sí mismo. Quien salva siempre en todo momento es Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, hay que hacerlo sin ningún tipo de axioma o idea preconcebida que pueda hacer que leamos el texto con prejuicios basados en doctrinas y confesiones a las que podamos adherirnos. Tenemos que tomar la palabra de Dios por lo que es, con total aceptación, sin hacer que la Biblia se acomode a nuestras doctrinas, sino que nuestras doctrinas se acomoden a lo que dice la palabra de Dios. Es por esta razón que vamos a analizar Romanos 4, versículo 3 al versículo 5, donde Pablo nos dice de una manera clara y concisa que la fe no es una obra. La fe no se cuenta como una obra que podamos hacer, por eso dice que el que obra se le cuenta como deuda, pero el que cree, el que tiene fe, la fe le es contada por justicia. El versículo 3 dice: «Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia». Y el versículo 4 dice lo siguiente: «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda». Por lo tanto, la persona que obra ya no es por gracia, sino que estas obras se le cuentan como deuda. Pero vamos a ver cómo justo después en el versículo 5 dice lo siguiente: «Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío», que justo utiliza la forma verbal de pistis, fe, que es pisteo, y como dice lo siguiente: «Su fe le es contada por justicia». Vemos por lo tanto como para Pablo hay una clara diferencia entre obrar y creer cuando dice: «Mas al que no obra sino cree», para luego concluir diciendo: «Su fe le es contada por justicia». Esto nos indica principalmente que el creer, poner nuestra confianza o fe en Jesús, es algo que según Pablo, por sus propias palabras, es totalmente lo opuesto a las obras. En consecuencia, equiparar la fe con las obras sería cometer un error interpretativo grave que iría en contra de la doctrina paulina y por lo tanto de la doctrina bíblica. Luego, por lo tanto, la fe no es una obra. Algunos se apoyan en Efesios 2:8 para decir que si Dios no te da fe de una manera irresistible, entonces la fe se convierte en una obra si viene de tu propia persona. Algunos incluso dicen que el hecho de creer en tu cerebro hace que haya un trabajo y eso hace que sea una obra de tu mente o de tu intelecto. En Efesios 2:8 dice lo siguiente: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Esta interpretación comete un error de traducción, pues no toma en consideración que el pronombre demostrativo esto, en griego, es neutro, y no puede referirse exclusivamente a la fe. De referirse a la fe exclusivamente, el pronombre estaría en femenino, puesto que la palabra fe, o pistis en griego, se trata de una palabra femenina. En este caso, el pronombre debería de ser escrito auté,
Sin embargo, que el pronombre es neutro, denotando que el don de Dios es el conjunto de la salvación por medio de la fe. En el siguiente cuadro morfológico podemos ver lo que estamos diciendo. Por consiguiente, el pronombre demostrativo esto no se refiere a la fe como el don de Dios, sino a la totalidad de la cláusula antecedente, esto es, la salvación por gracia por medio de la fe. De hecho, el mismo Juan Calvino pensaba lo mismo en su comentario sobre Efesios 2, 8 al 9, donde dice lo siguiente: muchas personas restringen la palabra don solo a la fe, pero Pablo solo está repitiendo en otras palabras el sentimiento anterior. Su significado es no que la fe es el don de Dios, sino que Dios nos da la salvación o que la obtenemos por el don de Dios. Y esto nos lleva a algo muy importante. La palabra fe significa la habilidad de poner nuestra confianza en algo o en alguien. Como dice el diccionario léxico griego-español del Nuevo Testamento, la palabra pistis o fe implica confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía, muestra, compromiso y fidelidad. El diccionario de idiomas bíblicos griego del Nuevo Testamento también expresa que la palabra pistis o fe significa lo que se puede creer, un estado de certeza en relación a la fe, confiar, creer al punto de tener una total confianza, confiabilidad, la condición de total seguridad, fe cristiana, creer en el Evangelio, doctrina, el contenido de lo que se debe creer, promesa y voto de fidelidad. La fe básicamente es la habilidad innata, el don de Dios, como el de ver, como el de poder respirar, que tenemos todos para creer o confiar en algo o en alguien. Es algo que todos somos capaces de hacer, no implica que solo la podamos poner para cosas positivas. También la podemos aplicar para cosas negativas, podemos tener mala fe. De hecho, en la Biblia se nos habla de esto, tanto en su forma nominal pistis, como en su forma verbal pisteuo. Como vemos en 1 de Juan 4.1, se puede emplear la fe para poner nuestra confianza en algo malo. En este caso, Juan utiliza la forma verbal pisteuo. En 1 de Juan 4.1 dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto implica que podemos poner nuestra fe en malos espíritus, lo cual significa que esta habilidad innata que tenemos la podemos aplicar para algo que es negativo. De hecho, la fe también se puede abandonar, como nos dice Pablo en 1 Timoteo 5.12. En este caso, Pablo utiliza la forma nominal pistis. En 1 Timoteo 5.12 dice lo siguiente: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Un ejemplo de que la fe o la habilidad de poner nuestra confianza en algo o alguien es algo que el Señor ha dado a todas las personas, la vemos con total claridad en Hechos 17:31. Sin embargo, en este caso, Pablo nos deja claro que, contrariamente a lo que muchos piensan, la habilidad de poner nuestra confianza en Jesús y en el mensaje del Evangelio, de la resurrección, es algo que se le ha dado a todo el mundo, y por lo tanto nadie tiene excusa ante el Señor. En Hechos 17:31 dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este versículo se podría interpretar de dos maneras. Uno, que la fe o posibilidad de creer en la resurrección fue dada a todos con pruebas de que era verdad en el momento de la resurrección, esto es, en ese momento histórico específico. O también que esta posibilidad de creer fue dada o es dada a todos por medio del oír el Evangelio, como nos dice el mismo Pablo en Romanos 10:17, cuando dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De cualquiera de las maneras, vemos que la fe en este sentido fue dada a todos, sin excepción, pero esto no significa que la habilidad de creer dada por Dios, por las pruebas de la tumba vacía, por ejemplo, si se refiriese Hechos 17:31 a las personas de esa época, al momento histórico en específico, o en general por el mensaje del Evangelio, como hemos visto en Romanos 10:17. Esto no implica necesariamente que todos vayan a creer el Evangelio, como la historia nos demuestra desde el primer siglo hasta hoy en día. Por lo tanto, cuando dice todos, es la habilidad que Dios les da a todos. Reiteramos que si alguno quiere decir que el mensaje de Pablo en Hechos 17 solo se aplica al momento histórico cuando dice estas palabras, por la demostración, por ejemplo, de la tumba vacía, vemos cómo sigue existiendo esta generalidad en el lenguaje de Pablo, donde dice todos, y vemos cómo esto no implica que todos creyeron en el Evangelio. De hecho, incluso con la tumba vacía, algunos de los ancianos dieron mucho dinero a los soldados para que mintiesen diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Esto lo vemos en Mateo 28, 12 al 13.
Consecuentemente, vemos cómo la fe, esta habilidad que tenemos para poner nuestra confianza en algo o en alguien, es dada a todos. Si alguien rechaza el Evangelio, no es porque el Señor no les haya dado la habilidad de creer, porque la habilidad de creer en el Evangelio es dada a toda la humanidad. Si alguien no acepta el Evangelio es porque no ha querido aceptar el mensaje del Evangelio y esta persona no tendrá excusa delante de Dios al rechazar a su Creador. Por lo tanto, concluimos bíblicamente que la fe no es una obra y no es considerada obra por ningún autor bíblico. La humillación del pecador que sabe que no puede ser salvo por sus propios méritos, sino solo por Jesús, este acto de fe no es una obra. Entender que estás perdido sin Jesús y que no eres nada sin Él, y poner la confianza en aquel que salva, no es considerado una obra bíblicamente, ni te hace merecedor de nada. Solo somos salvos por la gracia de Dios, y Dios es quien salva, y Dios es quien justifica y quien redime. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.